Buenas tardes, estimada audiencia de Contexto 360. Bienvenidos a CRC 89.1 Radio, su espacio acá de análisis, discusión sobre temas que afectan a la sociedad. Recuerden que hablamos de temas relevantes de actualidad con expertos en la materia. Hoy nos acompaña Karen Villalobos, abogada especialista en temas tributarios, para conversar sobre un tema de vital importancia, como les decíamos, y son cambios que ha habido en el reglamento de facturación electrónica, de nuevas obligaciones de información para algunas plataformas digitales y que tienen impacto en Costa Rica, tienen impacto tributario. Karen es una destacada abogada en el ámbito también de especialización con temas tributarios y pues como les decíamos, una voz que hay que escuchar sobre este tema. Gracias, Karen, por estar aquí en Contexto 360. Muchas gracias, don Leonardo, y muchas gracias a todos y todas por escucharnos con estos temas que, como don Leonardo comentaba, son de suma relevancia para poder evitar complicaciones o evitar contingencias frente a la administración tributaria por desconocimiento de normas que son muy vivas. Las normas tributarias nos cambian todos los días y tenemos que seguirles el hilo para evitar perder dinero justamente por no tener el conocimiento de cómo cumplir adecuadamente. Para comenzar, Karen, ¿podrías explicarnos de manera general, si te parece, de qué hablamos cuando decimos que hay nuevas obligaciones que vienen de información para plataformas digitales? ¿De qué estamos hablando en concreto? ¿Cómo se origina este primer cambio? Sí, vamos a ver, la administración tributaria ha venido teniendo, digamos, una serie de cambios, o mejor dicho, Costa Rica como jurisdicción ha tenido una serie de cambios normativos y nos hemos venido adaptando a las normativas de la OCDE. Recordemos que hace poco tiempo Costa Rica se convirtió en uno de los miembros de la OCDE, entonces ahora dejaron de ser optativas, por decirlo de alguna manera, las normas OCDE para convertirse en una realidad para nosotros. Pero desde hace un tiempo, digamos, desde tiempo atrás, antes de ser miembros de la OCDE, nosotros veníamos adecuando nuestro ordenamiento para poder cumplir con esos estándares internacionales y poder, digamos, existir en el mundo. Y con eso me refiero a comercializar con otros países, evitar una suerte, digamos, de sanciones morales, por decirlo así, de otros países, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Dentro de esos cambios que se encuentran o que realizamos en nuestra normativa interna, estaban los cambios para permitirnos intercambiar información con otras jurisdicciones. Y dentro de esos está el intercambio automático de información y de información financiera como tal. Esto significa que la administración tributaria puede establecer una suerte de formulario, una suerte de solicitud por requerimiento, en donde cada año, cada semestre, cada trimestre, en este caso, en caso particular de las obligaciones que vamos a hablar, son cada año, la administración puede pedirle a los contribuyentes que les den información financiera, es decir, información de compras y ventas, información de cuánta plata estoy teniendo, digamos yo, en esas transacciones, para compartirla con otras jurisdicciones, con otros países y con la OCDE misma. Entonces, a raíz de estos convenios de asistencia mutua que tenemos con la OCDE y con otras jurisdicciones que son parte de la OCDE, nos hemos comprometido a intercambiar este tipo de información. Dentro del marco modelo, la OCDE desarrolla un marco modelo de obligaciones para compartir la información de aquellas personas que están vendiendo y comprando servicios por medio de las plataformas digitales. Entonces, entendemos plataformas digitales para, digamos, hacernos una idea rápida: Airbnb, Uber, Booking, y todo este tipo, digamos, de plataformas en donde Amazon, en donde yo comercio cosas y servicios, y inclusive, digamos, el alquiler de mis bienes inmuebles o el alquiler de mi vehículo a cambio de un monto específico que la plataforma, digamos, administra y me pasa a mí o me transfiere, por poner a disposición de sus usuarios esos montos. Entonces, para entender, digamos, el negocio de estas plataformas es la comisión que cobra por hacer esa intermediación entre la persona que requiere ese alquiler transitorio para ir a la playa un fin de semana y la persona que tiene un inmueble en la playa y lo quiere alquilar para esos bienes. Lo que Un par de comentarios, Karen, ahí. Efectivamente, quiero ratificar lo que estás diciendo. A nivel de la OSD,
que en algún momento me tocó estar trabajando en una de esas mesas de trabajo para ese intercambio de información, porque inclusive eso pasa por una aprobación o pasó por una aprobación del Foro Global de Transparencia. O sea, aquí hay muchos organismos internacionales e instancias globales que han aprobado esto y fue parte del proceso de adhesión a la OECD. Es decir, como país estamos obligados, comprometidos a ese tipo de procesos, ¿verdad? Y en eso tal vez quisiéramos ser claros porque a veces la gente dice o tenemos esta idea de decir ya este gobierno no nos deja trabajar o pensamos que es algo digamos muy nacional y no es una cuestión estrictamente del gobierno en turno en Costa Rica o de quién esté en la Dirección General de Tributación, no, son un marco de normas a nivel internacional que todos los países se están alineando en la misma línea y que Costa Rica se ha comprometido a seguir esa línea y justamente por eso hacemos este tipo de requerimientos internos o este tipo de normativa interna para poder seguirle el hilo, digamos, a los otros países con los que también nos hemos comprometido. Esto no quiere decir que Costa Rica no tenga un beneficio con esto, o sea, estos intercambios de información son multilaterales, es decir, nosotros le damos a estos países la información que tenemos de las plataformas digitales aquí en Costa Rica y ellos a su vez nos dan la información que ellos recapitulan respecto a nuestra jurisdicción. Porque podríamos pensar también que tenemos personas que no son residentes en Costa Rica que sí son dueños de inmuebles en Costa Rica. Entonces de repente toda esa información es relevante y entre las administraciones tributarias se ayudan para poder fiscalizar mejor. Es importante que tengamos en consideración que desde el 2015 la OCDE viene haciendo una serie de esfuerzos increíbles para poder grabar las economías digitales, para poder alcanzar esto y la verdad es que la tecnología ha sido más rápida. Claro. Esa es la verdad. La ley no le puede seguir el paso. O sea, hoy todavía estamos discutiendo cómo hacer, como si sí o si no, con las economías digitales y ya nos salió la inteligencia artificial. Y entonces de repente, que eso es otro punto súper importante que podríamos conversar en otro momento, pero para que veamos el nivel de desfase que tenemos. O sea, nosotros tenemos casi 10 años viendo a ver cómo hacer para resolver el tema de las economías digitales y ya hoy tenemos otra cuestión que funciona exactamente, diametralmente diferente a esto y a lo que los ordenamientos jurídicos también están reaccionando igualmente lento porque no logramos seguirles el paso. Pero con esto ya nos llegó el momento, después de mucho tiempo de pensar que no iba a suceder nada y que la administración tributaria no iba a tener nunca el acceso a la información de Booking, de Airbnb, de Uber, de todo este tipo de plataformas, ya nos llegó el momento. Cuando estás diciendo que ya llegó el momento, o sea, ¿qué pasaba antes de que entrara en vigencia esta modificación? ¿Cómo estábamos antes? ¿Estaban muy tranquilos los de Uber, los que tenían un Airbnb, etcétera? ¿Y ahora qué pasa? Exacto, para estar claro, todo aquel que desarrolle una actividad económica en Costa Rica siempre estuvo grabado. No es que esto genere una obligación fiscal diferente, o sea, siempre tuvieron que pagar impuestos. El problema era que era lo que uno le decía cuando los tributaristas hablábamos de esto, cuando pasó la reforma fiscal hace unos años, decíamos, no, es que vea, si usted tiene un alquiler, tiene que pagar impuestos, o sea, el impuesto es 15% sobre el 85%, es decir, un 12,75% sobre el total de su alquiler. Mire, considérelo, vea, tiene que registrarse frente a la administración tributaria y todo el mundo le decía, ay, la respuesta común era, ¿cómo se van a dar cuenta? Y entonces pensábamos que en esa informalidad nos íbamos a poder quedar siempre. Hace 4 años y medio que tenemos esto en vigencia, no es que pasó ayer, o sea, entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que como la administración tributaria viene fiscalizando y revisando y ocupándose de las cosas muy cercano al plazo de prescripción tributaria, que son 4 años, entonces ya llegó el momento en el que la aplicación de la reforma se siente en términos de fiscalización. Entonces, estas cosas nos empiezan a preocupar. Entonces, ya empezamos a recibir en la oficina, por ejemplo, notificaciones a nuestros clientes en donde les están indicando, yo tengo conocimiento que usted tiene un inmueble, que tiene un medidor activo, que tiene entradas y salidas de personas que nos han confirmado testimonialmente en el condominio donde se encuentra, que tal, tengo indicios suficientes para creer que usted lo está alquilando, no está registrado como contribuyente, no me está pagando el impuesto y no me está cancelando el IVA, porque también esta clase de alquileres transitorios como Airbnb no están cubiertos por la exoneración de IVA del 1,5% de salarios base, tienen que pagar IVA sobre todo. Entonces no me está pagando el IVA, no me está pagando el impuesto de rentas del capital inmobiliario y no está inscrito como contribuyente. Entonces,
cuénteme qué está sucediendo con usted. Es Y decir, ya Karen, tenemos, te están llegando ya- clientes en esta materia tributaria, te están llegando clientes que te están diciendo, ya tributación se dio cuenta que tengo una actividad claro, con ya mi llegaron, Airbnb, con mi alquiler y con la casa que tengo por allá que la alquilo, ya se dieron cuenta. Es claro, decir, de oficio te están notificando. Exacto, entonces le están diciendo a estas personas, sabemos de usted, regularice. Le Bueno, damos el imagínense. chance de que se porte bien y regularice. Si no se porta bien y regulariza, le abrimos un procedimiento de fiscalización y vamos a hacerlo. Entonces, este tema no es que digamos ya estábamos en la sombra, ya empezaron estos procesos. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Que ya la administración tributaria no va a necesitar ni siquiera, con este tipo de obligación, no va a necesitar ni siquiera abrir el proceso de fiscalización, no va a necesitar ni siquiera preguntarle a mi cliente, mire, ¿con cuánto se ganó usted en Airbnb este mes? No, porque Airbnb le va a dar esa información a la administración tributaria directamente. Entonces, lo único que va a suceder es que la administración tributaria le va a decir a nuestros queridos clientes, estimado señor o señora, hemos tomado conocimiento de acuerdo a los cruces de información, que eso es lo que se llama el control extensivo, que es la administración tributaria, cruza información y de aviso me dice, sé que me debe tanto, si no me lo debe, justifíquemelo. Karen, con las herramientas actuales, me imagino yo que ya existe toda la forma de trazabilidad de los movimientos, Sí, no solo vía tarjeta, sino de las plataformas digitales que tienen que estar ya obligadas seguramente a dar información. Es decir, lo que antes creía la gente que eso no se daba cuenta, tributación, sí se están da dando cuenta. cuenta. Claro que sí, o sea, la facturación electrónica nos viene a cruzar toda esta información y la facturación electrónica, cuando uno emite una factura electrónica o recibe una factura electrónica, esa información viaja al Ministerio de Hacienda de manera automática. Entonces, la administración tributaria tiene la certeza de cuánto facturo yo cada mes, cada colón. O sea, no tengo forma, digamos, de ocultar esa clase de información, que es lo que la gente antes creía, que podíamos ocultar todas estas cosas y realmente no. Con la entrada en los cambios de Hacienda Digital, la cosa cambia todavía más radicalmente porque dentro de los proyectos que vienen están sistemas informáticos mucho más sofisticados que le permiten a la administración tributaria desenmarañar, por decirlo así, toda esta información que le viene de la OCDE y empezar a direccionar los procedimientos de fiscalización o los requerimientos a los contribuyentes diciéndole, ya sé que me debe esto, me cuenta cómo lo vamos a arreglar. Entonces, esa es justamente la dinámica. Nos voltean el proceso, nos voltean el tipo de información y con este tipo de obligaciones a las plataformas digitales, la administración tributaria ya no necesita venir a preguntarme a mí cuánto facturé, ya sabe cuánto facturé y nada más viene y me cobra. Ese es, digamos, en este momento el panorama que tenemos. Esto va a entrar en vigencia hasta el 2026 porque hay que dar Ujú. un plazo de adaptación en el sistema porque realmente son una serie de obligaciones gigantescas. Estas plataformas tienen que aplicar un procedimiento de due diligence, tienen que pedirle a las personas que se van a registrar como vendedores en su plataforma que le den una serie de información que le va a tener que dar a la administración tributaria de pe a pa. Tiene tiene, digamos, un análisis que tiene que hacer de qué vendedores sí, qué vendedores no. Cuando son volúmenes de transacciones muy pequeños, la administración tributaria los deja por fuera, pero estamos hablando de que, por ejemplo, para compra y venta de bienes, la administración tributaria dice no me reporte lo que sea menos de $2,000. Ya, y pues probablemente muy poquito va a ser menos de Claro, bienes. De alquileres es todo. Para compra y venta de claro. bienes es todo. Entonces probablemente es muy poquito lo que se nos queda afuera. Si pensamos, digamos, que a las plataformas dicen, solo me van a reportar las plataformas que vendan más de 1 millón de euros durante un periodo fiscal en Costa Rica. Híjole, ¿cuánto mueve Airbnb en Costa Rica? Estoy Así segura es. que es mucho más de 1 millón de euros. Entonces, casi que no nos deja nadie afuera. Cuando empezamos a leer, por ejemplo, en la resolución, yo digo, bueno, porque entonces, ¿quiénes tienen que reportar? Las que tengan temas de bienes inmuebles, las que sean constituidas en Costa Rica, aquellas plataformas que sean constituidas en Costa Rica, que intervengan en el alquiler de bienes inmuebles o que sean residentes en Costa Rica o tengan un lugar fijo de negocios. Entonces yo dije, no, pues dejaron por afuera Uber, ¿verdad? Que no cumple con esos requisitos. Pues me doy cuenta que Uber tiene un lugar físico de negocios en Costa Rica. Entonces, pues básicamente no quedó nadie afuera de esta Claro. obligación. Karen, Entonces, y en esto, alguna gente podría decirse, bueno, pero es que ¿por qué a mí no me avisaron nada? Yo no me di cuenta.
Eso primero no es excusa, ¿verdad? No, Pero segundo, honestamente no. ¿verdad? Eso no es excusa. Pero segundo, esto fue sometido, como cualquier modificación o reglamento, fue sometido a alguna consulta pública que te hayas Sí. enterado. Sí, hace como 2 o 3 meses salió esta resolución a consulta pública en el Ministerio de Hacienda. El artículo 174 del Código de Normas establece que todo este tipo de reglamentaciones y de resoluciones generales tienen que salir a consulta pública. La vimos, cambiaron algunos pequeños detalles, digamos, nada demasiado sustancial, porque es que esta resolución prácticamente es una guía de aplicación del modelo de la OCDE. O sea, la OCDE Así lo es. diseñó y dijo, es esto lo que vamos a aplicar y vamos para adelante con este modelo. Entonces la administración tributaria tomó el modelo OCDE, le puso Costa Rica en un par de apartados, tomó un par de cuestiones nacionalizándolas respecto de cómo cumplir con la información, por ejemplo, los sistemas que utilizamos nosotros, que utilizan los mismos sistemas para cumplir con este requerimiento que utilizan los bancos para reportar FATCA, por ejemplo, o la información de Common Reporting Standard, que por cierto, eso fue otro trending topic, ¿verdad? Porque de repente dijimos, los bancos estaban tranquilos reportando algo y la administración en mayo de este año dijo, hemos encontrado irregularidades en la información y vamos a revisar sus procesos de cumplimiento. Y entonces, después de que estábamos todos muy tranquilos, después de nuevamente 4 o 5 años de aprobación, no, este es todavía más, esto se aprobó en el 2018, esta obligación tributaria. Después de todos estos años de aprobación, entonces hasta ahora la administración dijo voy a revisar sus gestiones de cumplimiento y entonces ya está empezando a notificar entidades financieras sobre estos procesos y la gente está totalmente anonadada porque realmente no tenían la noción de hasta dónde tenían que tener sanidad en toda esta cuestión de revisiones y está sucediendo hoy. Algunos otros bancos han iniciado y entidades financieras han iniciado todo un proceso de capacitación de su personal, de gestión, de generación de manuales para poder cumplir con la administración. Y algo similar van a tener que hacer las plataformas digitales para poder adaptarse, porque el requerimiento de información realmente no es tanto más diferente en esencia y cumple con los mismos presupuestos. Cumplen también con la misma posibilidad de desarrollar esta información. Los plazos son similares, o sea, realmente yo veo bastantes similitudes en una u otra, eh, pero, pero bueno, este es un tema en donde ya realmente va a ser una obligación mucho más de las plataformas, pero quienes van a recibir el impacto directo de Claro. esto van a ser quienes utilizan las plataformas digitales para comercializar sus bienes o sus servicios personales, su venta de bienes pequeños, alquileres de su carro y, insisto, el grosor, porque además el desarrollo inmobiliario en Costa Rica en los últimos años viene siendo la punta de lanza también del país, incluido también con la parte de generación de tecnología en régimen de zona franca, son los dos sectores que más están creciendo. Entonces era de esperarse que la administración tributaria iba a Claro. direccionar sus ya limitados recursos de auditoría hacia los sectores en donde hay mayor crecimiento económico. Pero es un crecimiento que no se puede ocultar, que ahí está, que es evidente, y obviamente le iban a poner el cascabel al gato. Ahora, Claro, exacto. O sea, ahí, tiene más reversa una bala. O sea, sí, era así es. imposible, digamos, de poder ocultar esta situación e imposible que esto no nos alcanzara, imposible que Costa Rica no se adecuara a lo que está pasando en el resto del globo. Entonces, no es para alarmarnos, es una cuestión que nos llama al cumplimiento, que nos llama a regularizar nuestra situación, que nos llama a pensar en qué vamos a hacer. En pensar en que, por ejemplo, si yo no estoy inscrito, si llega a llegarme la administración tributaria, a tocarme la puerta y decirle, hola, ¿cómo le va? He detectado que usted vende o alquila su propiedad en Airbnb y usted no está registrado, hay que tener claro que entonces el plazo de prescripción es de 10 años, no de 4 años. Entonces voy a tener una contingencia superior a la que en teoría pensaría. Entonces, registrarnos, regularizar nuestra situación, utilizar, que esa es otra cosa. Si yo me regularizo voluntariamente, voy hoy y digo, y bueno, he estado pecando, tengo 2 años de estar Va en y se Airbnb. confiesa. Exacto, voy y me confieso con la administración tributaria y digo, perdón, me equivoqué, tengo 2 años de estar en Airbnb y no he pagado mis rentas del capital inmobiliario ni mi IVA, pero aquí vengo, resuelvo toda esta situación y más, yo puedo reducir la sanción hasta en un 80%.
Entonces, eso es tal vez importante que la gente lo tome en cuenta. El cumplimiento voluntario y el hacer un acto de contrición tributaria e ir a ponerse en paz con la administración tributaria tiene beneficios económicos que sí podemos aprovechar. Y algo mencionaste de esos 10 años. Explicarle bien a nuestra audiencia en qué consiste que no son 4, sino que son 10 años que me puede perseguir esa obligación. Claro, cuando yo estoy omiso, es decir, cuando yo me le escondí a la administración tributaria totalmente, nunca me registré, nunca le dije que tenía rentas, nunca le declaré nada, etcétera. Eso es, digamos, cuando estoy totalmente, es lo que en Argentina mis amigos llamaban estar en negro, que es estar escondidito para que no lo vean, ¿verdad? Cuando yo estoy en esa situación, el plazo de prescripción se extiende a 10 años. Entonces, significa que la administración me puede cobrar 10 años para atrás. Si yo voy, me registro voluntariamente, regularizo mi situación y la administración tributaria viene y me dice, no, es que yo veo aquí que usted tendría que, o sea, que usted me debe más dinero o menos dinero, la discusión se nos circunscribe a los últimos 4 años, no a 10. Entonces, bueno, ya de alguna manera me gané 6 con ese proceso, digamos, de regularización y de ponerme en paz con mi gestión fiscal. Entonces, en términos concretos, para aquel que está haciendo de Uber, por ejemplo, para aquel que tiene una casa en alquiler en Airbnb o alguna otra cosa, tendrá que ajustarse y el plazo es a que el 2026 esté ya totalmente en regla, totalmente en orden. ¿Qué debería Sí, hacer alguien pero ya para recordemos que el eso? plazo de prescripción, exacto, o sea, recordemos que el plazo de prescripción es, esto entra en vigencia en el 2016 y la administración tributaria va a tener la visibilidad de todo de ahí para atrás, ¿verdad? Y entonces al momento en el que tienen la visibilidad de todo, les puede llegar hasta por los últimos 10 años y cobrar hasta los Claro. 10 años atrás si yo estoy escondido. Entonces la respuesta, la recomendación es no nos escondamos más, aprovechemos este año de gracia de este proceso, digamos, de adaptación de la administración para regularizar nuestra situación. Hay otros, por ejemplo, no puede aplicarse en IVA, pero sí en otro tipo de impuestos. Ver si me sale muy caro, digamos, regularizar mi situación y ya es un monto muy elevado, yo le puedo pedir a la administración tributaria un fraccionamiento de pago, ir pagando en tractos esta obligación tributaria, o sea, resolver de alguna manera mi situación para no estar totalmente omisa en el sistema de la administración tributaria para cuando esta obligación entre en vigor. Es decir, Karen, en términos llanos y sencillos, la administración tributaria va a tener ya toda la información para el 2026. Correcto, Y correcto. para todos aquellos que estén con algún negocio de Uber, de Airbnb, de Booking, etcétera, haga ya su acto de confesión ante la administración tributaria para poder solucionar a tiempo esto, porque lo puede perseguir hasta 10 años el pagar sus obligaciones y acercarse, confesarse con la administración tributaria, como lo hemos llamado hoy, te puede ayudar a minimizar ese costo de ponerte el día en este tipo de Exactamente. negocios. Es así, ¿verdad? Exact- Exactamente, y le puede ayudar a optar por beneficios como el fraccionamiento de pago, como reducción de sanciones por ir voluntariamente a resolver mi situación con la administración tributaria, etcétera. Entonces tiene beneficios económicos ponerse en regla. Perfecto. Queremos hablar del otro tema también, que también se las trae, ¿verdad? Y el otro tema precisamente tiene que ver con facturación electrónica. ¿Cuáles son los cambios que también estamos viendo hoy en facturación electrónica, que ahí también implica a miles de personas también y de negocios? Eso básicamente ya es una cuestión que toca Costa Rica completo. Entonces, ya ahora sí, todas las personas que tienen una actividad económica en Costa Rica es algo que ya directamente le atañe a esta situación y tenemos cambios muy sensibles dentro del cambio de este reglamento de facturación electrónica. Uno de ellos, y tal vez el más importante y el más complejo técnicamente de aplicar, es la entrada en vigencia de un nuevo tipo de comprobante electrónico llamado el recibo electrónico de pago. ¿Y este recibo electrónico de pago qué es? A grandes rasgos, la Administración Tributaria hace 2 años aprobó una reforma en el IVA en donde si yo soy profesional liberal, trabajador independiente, pyme o estoy bajo el régimen agropecuario, puedo
diferir el pago de mi IVA. O sea, diferir significa no voy a pagar el IVA por ese monto hasta por 3 meses si yo vendo a crédito. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, es muy común con algunos tipos, yo soy profesional liberal y tengo clientes que su giro de pago son a 3 meses. Es muy común, digamos, por ejemplo, en las empresas de retail o algunas compañías muy grandes que sus giros de pago van a 3 meses. Entonces, si esa norma no existiera, yo tengo, por ejemplo, que declarar, facturarle, declarar mi IVA, pagar el IVA, a veces por montos bastante considerables, porque cuando se hacen ventas a este tipo de empresas que suelen ser grandes, son montos considerables, lo que significa que el IVA para mí, trabajador independiente, profesional liberal, es un golpe importante, o porque voy a tener que pagar el IVA, pero resulta que mi cliente me va a pagar la factura hasta 3 meses después. Entonces yo tengo que soportar ese IVA y eso era una presión que desde el 2002 la administración tributaria entendió que era una presión injusta sobre los contribuyentes más pequeños. Claro Entonces, que a él, en el día a día, en el flujo de efectivo te afecta y te claro, puede generar problemas serios, ¿verdad? Es no, decir, es una imagínese. herramienta para modificar eso. Sí, sí, por ejemplo, digamos, pienso en una factura por un premio de un caso de hace poco donde no sucedió este escenario, digamos, de diferimiento del pago. El cliente pagó prácticamente inmediatamente, pero el monto de IVA era muy considerable. O sea, si yo no hubiese recibido el pago en ese momento, prácticamente todos mis ingresos del mes se hubiesen ido a cubrir el IVA de ese servicio. Entonces, esa puede ser la realidad de los trabajadores independientes, de los Claro. profesionales liberales. O sea, un golpe en la facturación de ese tipo definitivamente puede llevar a la gente a un incumplimiento en FA, porque no hay cómo cubrir esa obligación total. Entonces, entendiendo esa realidad de los contribuyentes, entendiendo que para los contribuyentes chiquititos, profesionales liberales, trabajadores independientes, pyme, régimen agropecuario, eso puede llegar a golpear muy duro. La administración dice, bueno, está bien, usted puede diferir el pago del IVA hasta por 3 meses. Me da chance 3 meses para que yo me acomode y le pague ese IVA, digamos, cuando vendo a crédito. Pero resulta que entonces, ¿cómo le demostraba? Entramos en el problema de yo facturo, emito la factura y cómo le demuestro yo a la administración tributaria si sí me pagaron o no me pagaron para efecto de ese diferimiento del IVA. Bueno, ahora entra a la escena un documento que se llama el recibo electrónico de pago. ¿Qué es el recibo electrónico de pago? Tiene que ir anexado o vinculado de alguna manera a la factura electrónica que yo, profesional independiente, emití. Entonces, quien me paga me tiene que ir emitiendo un recibo electrónico con los adelantos o con los pagos atractos o en el momento en el que me paga. Y con esa información yo tengo la prueba de que efectivamente estaba vendiendo a plazos y que el IVA, mi obligación de pagar ese IVA, digamos, por esos servicios vendidos, no nace en el momento en el que facturé, como me dice la ley, que en tesis de principio tiene que ser, sino en el momento en el que el cliente me paga. La norma hace esa excepción. Esto está en el artículo 27 de la ley del IVA y la aplicación es lo que hoy entra en vigencia con este nuevo tipo de comprobante, que es el recibo electrónico de pago, que se diferencia, de repente he recibido en los últimos días esa pregunta, entonces me parece importante, se diferencia al tiquete electrónico, no son lo mismo. El tiquete electrónico es cuando yo paso, digamos, por la caja del supermercado y sé que eso que lo que estoy pagando es el diario de mi casa, es decir, soy consumidora final de esos productos, no los estoy, digamos, utilizando en mi actividad económica, porque yo como abogada hago otra cosa y entonces será, digamos, utilizable el papel de la oficina o cosas como estas, pero no el diario, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy al súper y compro el diario, me preguntan, ¿con factura electrónica? Y muchas veces contestamos, no, si no tiene nada que ver con la oficina, si no Claro. es productos de limpieza para la oficina o el café del cafetín o lo que sea, contestamos, no, no es necesario con facturación electrónica. Entonces me emiten un tiquete sin nombre que no tiene ninguna cuestión y que está destinado al consumidor final. Yo, consumidora final, soy la que voy a soportar todo ese IVA en mi bolsillo. Eso tiene como consecuencia que el tiquete electrónico no se puede utilizar como un respaldo para utilizarlo ni como gasto deducible ni para utilizar, digamos, o para conservar el crédito fiscal en el IVA. Muchas veces he tenido compañeras de la oficina que me dicen, mira, es que esto fue lo que me dieron, me sirve cuando estamos revisando temas de gestión fiscal. Y yo Y la no, porque respuesta es no sirve.
No, no te sirve porque esto es un tiquete electrónico, no tienen cómo individualizarte como contribuyente, no tienen cómo individualizar que vos pagaste eso. Entonces, el tiquete electrónico está destinado al consumidor final que no va a utilizar ese tiquete como comprobante electrónico para pasarlo como gasto deducible, ni tampoco para aplicar el crédito fiscal en el IVA. Y Entonces, para tener por claro, ejemplo, Karen, por ejemplo, si hay alguien que, no sé, pensemos en un señor o una señora que ya está pensionado, que no tiene ninguna actividad económica, que solo vive de su pensión, no ocupa factura electrónica. Con el tiquete le exacto. bastaría para, ¿verdad? Para comprobar su compra y ya Porque está. él tiene, porque con ese etiquetito él es consumidor final, entonces no va a trasladar eso absolutamente a nada. Él es el consumidor final, él va a soportar el IVA con su bolsillo, lo va a pagar, o sea, el IVA se lo va a ingresar a la administración tributaria, digamos, el local comercial en el que él Claro. está comprando, pero a quien le duele en la bolsa es el consumidor. Ese es, digamos, el efecto de los impuestos indirectos. Él es el que está soportando ese IVA. Entonces realmente no se lo va a pasar a nadie más. Y como no le va a pasar la carga económica a nadie más, realmente no necesita tanto tener individualizado o que alguien sepa que, ese monto que compró, cuánto es el IVA que pagó por eso. Los Claro. tiquetes electrónicos están exclusivamente destinados al consumidor final. Caso Eso no quiere, contrario, si yo ocupo factura electrónica, tengo que exacto. pedirla. Eso no quiere decir que si yo pido factura electrónica, eso se convierte automáticamente en un gasto deducible o puedo pasar el crédito en IVA. Por ejemplo, digamos, si yo compro algún producto o alguna cosa en donde quiero preservar la garantía sin preocuparme de que después se me perdió el tiquete y no pude cambiarlo, entonces yo pido factura electrónica porque me llega el correo electrónico y así después nada más la busco y puedo ir a a solicitar la garantía, pero obviamente no lo puedo pasar como, digamos, como un gasto en mi actividad económica. Hacíamos el chiste con amigas cuando vamos a comprar algún perfume o algo así, que me preguntan factura electrónica y yo digo que sí, pero es por la garantía, por si el perfume Claro, viene con daño o alguna cosa. Entonces ella me pregunta, ¿qué? ¿Gastos de representación? Y yo, por supuesto que no. Para estar, claro. digamos, para estar claros en que el hecho de que la factura electrónica sea que se pida la factura electrónica no hace al gasto inmediatamente un gasto deducible. Entonces, eso digamos desde el punto de vista de la claridad. Este es uno de los cambios tal vez más sensibles de cómo aplicar y que los sistemas de facturación electrónica van a tener que diagramar para poder aplicar este recibo electrónico de pago y para poder aplicar este proceso de diferimiento en el pago del IVA que estaba muy, digamos, muy muerto en su aplicación por esta falta de comprobantes electrónicos. Karen, Otro de los y esto entra ya o hay algún plazo hay un plazo de o ya vigencia, está? hay un chance de 6 meses para que todo el mundo cambie y diagrame digamos, esto tal vez los informáticos lo entenderán mejor que yo. Yo ahora estuve revisando el anexo, porque es el reglamento es el reglamento y entra en vigencia el sistema de anexos y estructuras 4.4 que tenemos 2 años y medio esperándolo. Por fin entró en vigencia. Hay 146 cambios desde el punto de vista de programación que tienen que realizarse de acuerdo al nuevo anexos y estructuras, que son bastante más cosas que se hacen desde el punto de vista del sistema de quien presta el servicio de facturación electrónica que yo lo pueda ver como, digamos, como usuario. ¿Qué tengo que saber yo como usuario? ¿Cómo funciona este comprobante, de lo que estamos hablando? ¿Cómo emitir una factura electrónica de compra? Que ese es otro gran tema que ahora vamos a hablar, que es vitalísimo para todos estos procesos. Este, la inclusión del correo electrónico que ya se volvió un requisito obligatorio. ¿Qué otra cosa, digamos, muy importante es, bueno, cuáles son las multas y las sanciones que yo voy a tener si no aplico este proceso? La emisión entró, digamos, el concepto de emisor no confirmante, que es quien está, digamos, voluntariamente recibiendo facturación electrónica y emitiendo facturación electrónica, pero no tiene la obligación como tal de estar en ese régimen. Pensemos, por ejemplo, el régimen simplificado, el régimen agropecuario, ellos no tienen la obligación de estar emitiendo facturas electrónicas, pero tal vez por orden o por facilidad lo hacen. Entonces, en ese caso, estas personas entran en la calidad de emisores no confirmantes, es decir, no tienen la obligación
de confirmar si reciben o no reciben la facturación electrónica. Otro punto muy importante es cambia la posibilidad o cambia la forma en la que se acepta parcialmente una factura. Es decir, yo puedo aceptar parcialmente la factura, recibo una factura y tengo que entrar a mi sistema de facturación y decir si la acepto o la rechazo antes del plazo de los 10 días que establece la administración tributaria. Si en 10 días no dije nada, la administración va a considerar que la estoy aceptando. Claro, La mecánica de hacer ese cambio cambió para facilidad de los contribuyentes porque era genuinamente un dolor de cabeza decir qué estoy aceptando, cómo lo estoy aceptando, etcétera. Ya esto cambia, digamos, con este proceso, donde tengo que agregar en este comprobante electrónico de pago, en el subtotal de los montos que le voy abonando a la persona a la que le estoy pagando, entonces en qué línea tengo que abonarlo, eso nos lo dice anexos y estructuras también y es muy claro. También agrega a los no obligados a facturar electrónicamente a aquellas personas que traduzcan de lenguas indígenas al español. Y esto porque la mayoría de personas que hacen estas traducciones oficiales de lenguas indígenas al español son personas indígenas. claro. Y el acceso a las tecnologías, el acceso a esta clase de comprobantes es complicado de acuerdo a las condiciones culturales y de vida, digamos, que tienen. Entonces, se está volviendo una imposibilidad de poder acceder a determinadas fuentes de empleo, se está volviendo una imposibilidad de poder establecer traducciones oficiales ante el Poder Judicial, por ejemplo, etcétera, y entre otros dadas estas condiciones. Entonces, la tributaria tiene que garantizar que todas las personas puedan cumplir con las obligaciones tributarias y que sea meridianamente sencillo y asequible. En el caso de estas personas que su factor cultural es tan marcado, entonces se tomó la determinación en esta nueva actualización, el reglamento, de incluirlos dentro de la lista de personas que no están obligadas a emitir facturación electrónica. Y la cereza del pastel en este punto, que es tal vez la parte más importante de este cambio normativo, es al fin el anexo 4.4 nos permite, la versión 4.4 de facturación nos permite emitir la factura electrónica de compra cuando yo compro bienes intangibles y servicios a personas domiciliadas en el exterior. Y esto es súper importante porque esta obligación siempre estuvo a nivel legal. Yo siempre tuve que contar con un comprobante electrónico costarricense, pero cuando uno se metía al sistema a intentar hacer la factura electrónica de compra, no lo dejaba poner la cédula de personas que no fueran residentes en Costa Rica. Entonces nos encontrábamos sobre una imposibilidad material de hacerlo. Lo que siempre recomendábamos era, bueno, ponga entonces su propia cédula, ¿verdad? Autofactúrese y abajo en los comentarios ponga un comentario que diga que eso está anexado al comprobante número tal de la persona en el exterior que le facture y que por una imposibilidad material del sistema lo está haciendo de esta forma. Ya por fin, después de tantos años desde la reforma fiscal, hemos logrado llegar a que el anexo 4. Perdón, a que la versión 4.4 de facturación electrónica nos dé esa posibilidad. Y esto es súper. Podrías darnos como un ejemplo concreto de cuándo sucede eso, que uno ocupa hacer esa Claro, domiciliación, etcétera, etcétera. claro, por ejemplo, pensemos en yo contrato a un coach desde el exterior y esta persona me brinda, me capacita a mi equipo, le da, no sé, temas de buenas relaciones interpersonales, de habilidades blandas, etcétera. Y esta persona está en España. Me emite una factura de acuerdo a la normativa de su país, que por Claro. supuesto no se va a cruzar con el sistema electrónico del Ministerio de Hacienda porque no está aquí en Costa Rica. Pero yo tengo la obligación de tener un comprobante electrónico válido en Costa Rica para poder aplicar ese gasto deducible. ¿Es un gasto deducible? Consideramos que sí, porque lo estoy aplicando en mi equipo, está capacitando a las personas que trabajan para mí, o sea, lo estoy utilizando como una herramienta de trabajo. Entonces, ¿es un gasto útil y necesario para generar mi renta? Consideramos que sí. O en una capacitación en materia de impuestos, etcétera. Consideramos que sí, que es útil y necesario para generar la renta. Cumple con el requisito de que yo haga las retenciones correspondientes, que son los tres requisitos para hacer un gasto deducible. Y ahí es donde tengo yo que entrar a considerar si aplica la retención de remesas al exterior o no aplica la retención de remesas al exterior.
que desde el punto de vista del último cambio normativo de octubre del año pasado, consideramos que no, porque quedó muy claro que solamente cuando las personas están físicamente prestando los servicios aquí en el territorio costarricense, consideramos que se activa la territorialidad y que hay que pagar impuestos en Costa Rica. Entonces no tengo que aplicar la retención, pero ya hice esa revisión, check al segundo requisito. Y el tercer requisito es, tengo el comprobante electrónico de este tema. Ahora sí lo vamos a tener. Entonces, ¿cuál es el proceso para hacerlo? Yo tomo el comprobante de respaldo que esa persona me da, que no es que esa persona no me tiene que facturar en lo absoluto, no, yo tomo el comprobante, entro a mi sistema de facturación electrónica y por los mismos montos que esa persona me facturó, emito la factura electrónica de compra, que es el mismo modelo de facturación que yo emito cuando le compro algo al régimen, a personas que están en régimen agropecuario, cuando le compro algo a personas que están en régimen simplificado, cuando compro con personas que no tienen esa obligación de emitir la facturación electrónica, yo tengo que emitir esa factura electrónica de compra. Entonces, esta modificación nos permite, en este ejemplo, ya ahora sí poder poner la cédula del beneficiario del exterior, todos sus datos y decir, bueno, aquí le estoy comprando a esta persona. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado hicimos en la oficina un evento en donde se trajo a un grupo musical extranjero a tocar a Costa Rica, se hicieron todas las retenciones en la fuente correspondientes y demás, pero a la hora de declarar la pregunta de finanzas era, ¿y ahora qué Claro, hacemos? ¿cómo hago? Entonces, ¿cómo hago con esto? Entonces, bueno, antes no existía esa posibilidad de hacerlo, hoy ya tenemos esa posibilidad y sería una obligación legal emitir esa factura electrónica de compra por esa persona que viene del exterior a brindarnos servicios acá. O por ese bien intangible, si yo tengo OneDrive, si yo tengo alguna de estas, alguna licencia que esté pagando desde el exterior, no sé, Hay, por ejemplo, de Google o de OneDrive que decías, o el Exacto. mismo, sí, de Google, o inclusive alguna gente que paga suscripciones, no sé, de chat, GPT o lo que sea, Exactamente. podría utilizarlo como para facturarlo también entonces. Claro, porque digamos, si yo pienso, bueno, ¿dónde están todos mis archivos? ¿Dónde están todos los documentos de mis clientes? En mi OneDrive. Entonces, es una herramienta de trabajo para mí. Yo, o sea, tal vez no guardo fotos de mis mascotas en OneDrive, guardo los expedientes de mis clientes como tal, de mi ejercicio profesional. Entonces, de fijo, para mí es una herramienta de trabajo. Entonces, dado esa situación, es importante que yo pueda emitir la factura electrónica de compra de esa licencia de OneDrive que pago para poder aplicarla como gasto deducible en el impuesto sobre la renta. En el IVA entraríamos en un tema también gigantesco que es cómo aplicar este crédito fiscal, digamos, en IVA, que es una cuestión que es lo que llamamos la inversión del sujeto pasivo, en donde yo tendría que agregarlo como débito y como crédito fiscal y al final el efecto se menetea. Es un tema un poco grande de abarcar, pero Claro. básicamente es eso, digamos, en términos muy resumidos, en el mejor de los escenarios, en el tema del crédito se menetea y es la manera correcta de aplicarlo en el IVA. Entonces, todos estos cambios son súper importantes en materia de respaldar los gastos deducibles, respaldar el crédito fiscal, porque si no aplicamos adecuadamente esta normativa, nos pueden desconocer o el crédito fiscal o el gasto deducible en el IVA. Por último, es importante considerar que hay una multa de 2 salarios base y cada salario base son 462.000 Sí, colones, sí, es es decir, un monto que duele, ¿verdad? de más de 900.000 colones, por cada vez que yo no omito mi obligación de no emitir facturas electrónicas. Es decir, si la administración tributaria ya una vez es una multa, y entonces si saben que yo más de una vez no emití esta clase de comprobantes, pueden incurrir inclusive en el cierre de negocios hasta por 5 días. Entonces, imagínese lo que es que uno llegar a Claro. decirle a la administración tributaria, tengo todas estas facturas, tengo todas estas facturas de mis proveedores del exterior. Las facturas de los proveedores del exterior, así muy bien, la factura electrónica de compra. No, no le ofrezco facturación electrónica de compra. Ah, bueno, no, como es más de una, entonces usted es recurrente en la falta de no emitir facturación electrónica y le voy a cerrar su negocio hasta por 5 días. Y entonces tenemos estas cintas amarillas del Ministerio de Hacienda que dicen cerrado Exacto. por cierre de negocios y cuidado y no, hasta salimos en esta lista
un poco populista de la administración tributaria de la última vez, de estos son todos los contribuyentes a los que les vamos a ejecutar cierre de negocios. Entonces, evitando exponernos a esa clase de situaciones, es muy importante que estemos informados en cómo aplicar estos cambios y que vayamos adelante con estos procesos para estar en estricto cumplimiento fiscal y evitar esta clase de contingencias. Karen, entonces, cuando la persona o la empresa esté utilizando su sistema de facturación, ya sea propio, que lo tenga contratado, o el que usa, digamos, el facturador gratuito de Hacienda, va a notar cambios o va a tener que haber cambios con esto que estás planteando. Sí, hay 146 cambios de sistema que ellos van a programar y van a hacer tanto el facturador de Hacienda como los facturadores, los proveedores, digamos, de facturación electrónica tienen que realizar todos estos cambios y entonces ahora cuando yo ingrese, digamos, por ejemplo, en la factura electrónica de compra, voy a notar que ya ahora sí puedo poner el número de cédula de la persona beneficiaria del exterior o voy a anotar ese tipo de comprobante que dice recibo electrónico de pago. O voy a notar que al momento de emitirle la factura electrónica a un cliente no me va a permitir emitir la factura electrónica si no pongo el correo electrónico. Me va a dar error. Y eso, todos esos cambios los voy a empezar a notar. Los sistemas electrónicos también, o sea, los sistemas de facturación van a tener que empezar a establecer esos cambios. Entonces, si yo a lo interno de mi empresa tengo un sistema de facturación electrónica o si por el contrario, tengo, digamos, unidos el sistema contable y el sistema de facturación electrónica. Tengo que empezar a hacer todos esos cambios antes del plazo de 6 meses para que cuando la norma ya entre en vigor, ya esté lista para poder aplicar todo este proceso de cambio que se está dando. Entonces, Ese plazo, ¿cuándo se cumple, Karen? Estamos hablando de mitad del año 2025, una cosa así. correcto, correcto. Efectivamente, bueno, vamos a ver si en junio, en mayo del año que viene, se dio un plazo de 6 meses y la resolución salió publicada, perdón, el reglamento de facturación electrónica salió publicado el 8 de noviembre de este año. Claro. Entonces, el plazo de 6 meses se nos estaría cumpliendo en ese momento. Entonces, también una recomendación para las empresas que tienen estos procesos de facturación electrónica anexados a sus propios software, empezar a correr todos estos cambios y empezar a revisar también con sus asesores fiscales que la normativa, o sea, que cómo se diagrama el sistema informático cumple con lo que dice el reglamento de facturación electrónica y el anexo, el proceso de anexos de estructuras de la versión 4.4 de facturación electrónica. Bueno, eso quiere decir que efectivamente algunos ocuparán hacer cambios y tienen que hacerlos ya, porque dependiendo de la magnitud de su negocio y de su sistema de facturación, probablemente les tome algún tiempo, más las pruebas que hay que hacer, verificar que coincida con lo que pide Hacienda, que se comuniquen los sistemas, etcétera, etcétera. Los 6 meses es capaz que apenas les va a dar tiempo, Karin. Exacto, es importante que tomemos en cuenta, sí, que no es algo que pasa de la noche a la mañana o que entra el muchacho de informática y toca dos teclas y ya estamos listos para salir con facturación electrónica porque nos acordamos la noche anterior. No, no, o sea, no pasa así, es un proceso, digamos, importante que hay que hacer procesos de revisión, verificación, porque además es otra obligación, que cada comprobante electrónico cumpla con todos los datos que dice que se tiene que cumplir. Y hay que empezar a revisar que cada uno de estos esté diagramado de manera correcta, que pueda ser un campo editable, que no pueda ser un espacio editable dentro del comprobante electrónico. Y todos estos puntos llevan tiempo en su aplicación. Entonces sí, efectivamente es importante que la gente empiece a tomar la iniciativa de cambio lo más rápido que sea posible para que después no nos centremos en un proceso en donde podamos llegar a tener una contingencia por no llegar a tiempo a aplicar los cambios normativos. Ahora, Karen, bueno, pues ya en la parte final del programa hemos visto dos cambios importantes, tanto de las plataformas digitales como este tema de facturación electrónica. Tal vez esta información sea abrumadora para alguna gente, entonces hay que dejarse guiar y hay que dejarse asesorar. ¿Cómo puede la gente buscar información o buscar ayuda o preguntarte precisamente para poder tener mayor información y poder guiarse, poder asesorarse adecuadamente?
Bueno, mi número de teléfono es 8301-0447. Pueden escribirme con total libertad por WhatsApp si tienen alguna duda o si tienen alguna inquietud sobre esto. Será un placer poder acompañarles y poder asesorarles en todos estos cambios. También la Administración Tributaria tiene, digamos, en la plataforma links en donde pueden revisar y leer sobre esta información. Realmente yo pues tengo que hacer, no me estoy quejando, pero me estoy quejando un poquito. Este, tengo que hacer el comentario que me parecen cambios demasiado sensibles para que la poca difusión que ha tenido por parte de la administración tributaria, que no hay, digamos, en este momento foros de capacitación, etcétera, por parte de la administración tributaria para sus contribuyentes, ni tampoco publicaciones en redes sociales en donde la gente lo vea más allá de la publicación de la resolución en el diario oficial La Gaceta o del cambio en el reglamento. Entonces sí es importante que las personas se asesoren bien. A veces una inversión en un proceso de asesoría puede ahorrarles unas cantidades importantes en temas de contingencias fiscales. Entonces, bueno, será un placer servirles, será un placer acompañarles en todo este proceso de cambio en este y en cualquier otro, digamos, cambio a nivel tributario que venga, que como le comentaba al principio, la norma tributaria es una norma viva que nos cambia todos los días y nos da sorpresas importantes, a veces gratas, a veces no tanto, pero, pero que son una obligación. Sin duda alguna. Y esto, Karen, hay que dejarse asesorar porque puede, como te digo, ser información que sea abrumadora para mucha gente. Y además los cambios, ya dijimos que no son de la noche a la mañana, sino que pueden generar un impacto importante para las empresas. Pero yo también extraño, como estás diciendo, yo también extraño que no haya ya una guía pormenorizada, no sé, en la página de Hacienda, que se haya comunicado. Esto debería estar saliendo en todos los comunicados de prensa, de Hacienda, saliendo difusión de esto porque es algo que va a impactar directamente a miles de personas en este país, a una gran cantidad de personas, porque ¿cuántos no usamos facturación electrónica? Pues bastantes sí las usamos en este país. Entonces, es importantísimo toda esta información que hemos hablado aquí hoy con Karen Villalobos, abogada experta en temas tributarios. Pues Karen, el tiempo nos ha ganado, pero queremos agradecerte por compartir tu conocimiento, tu asesoría en este programa. Muchas gracias por el espacio, por la invitación a participar del programa y será un gusto las siguientes actualizaciones, compartir con ustedes todos estos cambios en materia fiscal que son súper relevantes para el acontecer de los negocios, el acontecer del país y el buen funcionamiento de todas las personas que nos vemos impactadas por los impuestos, que somos todas. Que gracias a todos por sintonizarnos en Contexto 360. Nos vemos próximamente aquí en un nuevo programa para seguir analizando los temas que marcan la agenda nacional e internacional, temas de los que hay que hablar, pero que no todo el mundo habla. Muchas gracias por su atención y que tengan feliz tarde.